Bien, en este video veremos las fórmulas de las derivadas algebraicas eh, creadas por los matemáticos, el alemán Leibniz y el inglés Newton, Sir Isaac Newton. Bien, antes de empezar con las fórmulas, quiero comentarles que es necesario que tengamos bien definido qué son las variables y qué son las constantes. Bien, las variables son representadas por letras del abecedario que pueden ir desde la L hasta la Z y pueden representar cualquier número real, es decir, puede ser entero positivo, entero negativo, fracción, decimal, ¿sí? O puede ser un racional, ¿sí? Una cantidad decimal racional, una cantidad racional, irracional. Bien, puede ser cualquier número que pueda ser representado en una recta numérica. Eso es lo que significa número real. Constantes son todos los números reales que existen. Todos los que yo puedo representar en una recta numérica, a esos le llamamos constantes. Y hay constantes, bueno, y las constantes son fijas, es decir, cuando yo pongo que una cara de un ángulo vale A, quiere decir que siempre va a valer ese valor, ¿verdad? El valor que esté ahí. En cambio, cuando usamos una variable X, quiere decir que puede representar cualquier valor, ¿sí? Entonces, normalmente usamos para las constantes algunas letras del abecedario que van desde la A hasta la K. Y otras que ya tenemos definidas, como por ejemplo pi, que vale 3.1416, redondeado, o la n periana, que le llamamos exponencial, o la k, que se usa como una constante de proporcionalidad en física. Bien, y así como esas hay otras constantes. Por ejemplo, en la fórmula de Einstein sacó que la c es igual a la velocidad de la luz, que es un aproximado a 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Perdón, por segundo, no al cuadrado. Bien, ya que tenemos la definición de variables y constantes, ahora les comentaré que en la antigüedad las derivadas se hacían por la regla de los 4 pasos que ustedes ya vieron en un video anterior o en una clase anterior. ¿Sí? Se hacía un procedimiento algebraico algo extenso y al final daban resultados siempre similares. Por ejemplo, siempre que derivaban constantes, veían estos dos matemáticos y yo creo que muchos más de su época, observaban que siempre daba como resultados cero. Siempre salían ceros cuando derivaban constantes. Entonces redujeron, ¿verdad?, todo el procedimiento algebraico y decidieron realizar estas pequeñas fórmulas donde dice que la derivada de una constante con respecto a x, así se lee esta fracción que es una derivada, ¿sí? Siempre va a dar cero. Entonces no importa lo que yo ponga aquí como constante, por ejemplo aquí puse raíz de 1995, puse la derivada la derivada de una constante k, que es una constante de proporcionalidad, la derivada de una constante pi, que es 3.1416, la derivada de esta constante compleja, bueno, no compleja, que es 17 cuartos de pi cuadrada, ¿sí? Es un poquito más completita, o la derivada de la n periana, que es la exponencial, sin variable, ¿verdad? Porque si ya la e viene con una potencia, que es una variable, entonces ya pertenece a otra función. Y la derivada de un decimal o la derivada de un número normalito, ¿verdad? Un número entero positivo, un número entero negativo, cualquiera, siempre sus resultados van a ser cero. Entonces, donde te encuentres una constante y te pida que la derives, su resultado va a ser, o su respuesta es cero. La segunda fórmula que explico sería la derivada de una variable con respecto a sí misma, con respecto a x. Por ejemplo, esto siempre me va a dar la unidad. Lo mismo es, por ejemplo, si yo derivo una t con respecto a t, una y con respecto a y, una z con respecto a z, una teta con respecto a teta, una p, cualquier letra, ¿sí?, de variable, cualquier variable con respecto a sí misma, es 1, me representa la unidad, ¿sale? Ahora, quiero comentarles que el número de la fórmula no importa tanto,
¿sí? Porque te las vas a encontrar en diferentes bibliografías acomodadas de diferente manera. Aquí lo único importante es que tú te enteres, ¿sí? Que se aplican las mismas fórmulas, aunque sea en diferente orden que se te presenten, ¿sí? Por ejemplo, aquí la 3 en algunos a lo mejor viene como la número 1, como la número 2. Yo la decidí poner aquí en este lugar, pero aquí lo importante es que te enteres que si yo derivo una suma, ¿sí?, de términos, o es decir, que si yo derivo un polinomio, ¿sí?, que es una expresión matemática algebraica que tiene muchos términos, representa que yo puedo derivar cada uno de los términos por separado. Y aquí va un más menos porque puede haber un más o un menos entre término y término, un más o un menos. ¿Sale? Eso es lo único que me dice. El ejemplo de aquí al lado te pongo un polinomio, la derivada de un polinomio con respecto a x. Algo así tiene que pasar. Si yo voy a derivar las variables que ves arriba, si son x, siempre tienen que ir con respecto a x. Por ejemplo, que si aquí fueran t's, t cúbica, t cuadrada, t 6t, la tengo que derivar con respecto a t. Entonces tengo que cambiar la variable de abajo del denominador de mi derivada. Y ya, aquí la fórmula lo único que me indica es que yo puedo separarlas en derivadas individuales de cada término. Y ya, utilizando otras fórmulas como las que estamos viendo. Luego me indica la derivada de una constante por una variable. ¿Sí? Puede ser cualquier constante que ya definimos en un principio y cualquier variable. Aquí simplemente pasa lo siguiente. A lo mejor no lo expliqué aquí, pero pasa lo siguiente. Voy a copiar esta fórmula aquí adelantito y va a pasar lo siguiente. ¿Qué está pasando? Que esta constante igual la podemos pasar afuera de la derivada, ¿sí? Porque cuando esté una constante acompañando una variable, no importa si la variable tiene exponente o no, la que vamos a derivar en sí es la variable, no la constante. Entonces esa constante yo la saco fuera de la derivada y solo vamos a derivar la variable. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x con respecto a x? Pues ya dijimos en la fórmula número 2 que es 1. Entonces, haz de cuenta que aquí la c multiplica 1. ¿Y cuánto me da c por 1? Pues me vuelve a regresar la c. Y por eso es que la derivada de una constante por una variable siempre me va a dar la constante. Y aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, bueno, en realidad aquí este 2 se me pasó ponerlo adentro. Haz de cuenta que el 2 te lo estamos dando acá adentro. La derivada de 2x, tú vas a poner que es 2, es la pura constante. Igual acá, vamos a poner el 9 medios aquí adentro. Entonces dices, la derivada de 9 medios de x con respecto a x va a ser 9 medios. Luego acá de mi lado derecho, vamos a poner el raíz de 1600 acompañando a la x. ¿Y qué nos va a dar? Pues simplemente la pura constante. Y asimismo, este 4pi cuadrada, en realidad los vamos a sacar fuera, ¿verdad? Pero yo te los doy en un principio de esta forma. Tú lo que vas a hacer es sacarlo fuera y derivar la pura x y te va a quedar la pura constante. Y así 4pi cuadrada x me va a dar 4pi cuadrada. Bien, la siguiente fórmula es un poquito más compleja. Ya cuando me empiezan a aparecer en las derivadas exponentes, tienen otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, aquí tengo una cx a la n. Es la derivada de una constante que multiplica una variable elevada a cualquier exponente. Y dije cualquier porque puede ser un exponente entero positivo, un exponente entero negativo, puede ser incluso una exponente fraccionario positivo o fraccionario negativo. Cualquiera que sea el exponente, esta es la fórmula que va a derivar a esa variable x o en su defecto cualquier variable de las que se mencionaron en un principio.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como respuesta a la derivada de esta variable elevada a un exponente? Es simplemente bajar la potencia a multiplicar por la constante que traemos a un lado. Ojo, si no aparece ninguna constante, vas a decir, entonces, ¿por quién la multiplico? Recuerda que toda variable o constante, por un lado siempre tenemos multiplicando a un 1. Por ejemplo, te pongo algo por aquí. Si yo tengo una x, ¿sí? Y dices tú, x a la algo, ¿no? Vamos a ponerle x cuadrada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo ahí. Y resulta que no tengo la c por un lado. Acuérdate que la c es una constante. Pues aquí no hay de qué tener duda, porque la constante que siempre está ahí es un 1. Recuerden que a veces le llamamos como angelito, un angelito que ahí está aunque no lo veas. Entonces, ¿por quién va a bajar a multiplicar la x? Pues la x va a bajar a multiplicar a un 2, a un 1, perdón. El 2 va a bajar a multiplicar al 1. Entonces me quedaría 2 por 1, 2, y arriba se le resta 1 a la potencia. Entonces 2 menos 1 me queda potencia 1, que también recuerden que ese 1 que queda como potencia también es un tipo angelito. O sea, tenemos que saber que ahí siempre va a estar, aunque no lo veas. O sea, te lo pongo, pero en realidad 2, perdón, x a la 1. La x es la variable. 2x al cuadrado, x cuadrada. Bajo el exponente lo multiplico por 1 y le resto un 1 arriba. ¿Sale? Pero cuando me quede uno en particular, un 1, no lo pongo. Bien, ese es el ejemplo más básico. Ahora veamos otro. 3x cuarta. Aquí sí tengo constante. Entonces bajo la potencia, la multiplico por la constante. 4 por 3, por x, por la variable, porque aquí también me aparece la variable, a la n menos 1. Mi n en este caso es 4 menos 1. Entonces me quedaría 12x cúbica. Tú no tienes que hacer todo este procedimiento si ya lo sabes hacer mental. Entonces, si yo sé hacer mental la fórmula, simplemente multiplico 4 por 3, 12, y le resto un 1 arriba y me queda cúbica. En el caso de que tenga una raíz, ¿sí? Aquí es como una regla de potencias o de exponentes. Esta medida la tienes que tomar siempre que aparezca una raíz, no importa el tipo de raíz, en este caso es cúbica. Tengo que transformar esta raíz en una potencia fraccionaria. Entonces, si tengo x cuadrada raíz cúbica, la tengo que transformar en una x a la 2 tercios, en donde recordemos que el 2 del numerador de la potencia fraccionaria es mi potencia de la x, y el 3 del denominador de mi potencia fraccionaria es la raíz. Entonces, a manera que yo tenga aquí una raíz, tengo que llevarme esas dos potencias, o sea, la potencia y la raíz, a mi nueva potencia fraccionaria. Y ya después hacerle la derivada de x a la n, o sea, de esta la número 5. Entonces es bajar la potencia 2 tercios, la multiplico por 2, le pongo aquí abajo un angelito como denominador para hacer 2 por 2 y 3 por 1. Y luego a la potencia fraccionaria le resto un 1. Ese 1 lo tengo que convertir en una fracción con el denominador similar a mi potencia original, que es la de 2 tercios. Entonces, si yo lo quiero convertir a tercios, lo convierto a 3 tercios y hago la resta de fracciones. Primero, 2 por 2 acá en la constante que va por un lado, ya simplifico, 2 por 2 me da 4 y 3 por 1, 3. Si esta fracción tuviera simplificación, la sigo simplificando. Si no, así la dejo. Luego, a nivel potencia, tengo 2 tercios menos 3 tercios, hago una resta de fracciones con el mismo denominador y me quedaría menos 1 tercio. Entonces, el resultado sería 4 tercios de x a la menos 1 tercio. Así es como se trabaja una derivada de una raíz de cualquier exponente como raíz. Bien, ahora tenemos la derivada de una raíz en el denominador. Tengo un 8 entre la raíz cuadrada de x cúbica.
lo primero que debo de hacer es convertir esa raíz en una potencia fraccionaria. Entonces, recuerda, el numerador de esa potencia fraccionaria va a ser la potencia de la x y el denominador la raíz de la x. Concluyo, tengo x a la 3 medios, pero así tampoco lo voy a resolver, sino que voy a trasladar esta x con su exponente multiplicando al numerador con una potencia negativa. Entonces me llevo esta x a la 3 medios al numerador, lo multiplico al numerador, pero me va a quedar la potencia negativa. Cuando cambio una variable con su potencia de una parte de la fracción a la otra parte de la fracción, ¿sí?, se cambia el signo. Esto es por una ley de potencias, una ley de exponentes. Bien, ahora que ya la tengo como una cx a la n, ya puedo realizar yo esta fórmula, la número 5, cx a la n. Digamos que la adapto, los términos que me manejan, los adapto a que se parezcan a una de las fórmulas. ¿Sí? Ok, entonces lo único que vamos a hacer es menos 3 medios, ¿sí?, dice la fórmula que va a bajar a multiplicar a la constante. Entonces, menos 3 medios baja a multiplicar a la constante, luego por x a la n menos 1, a la menos 3 medios, menos 1, que lo vamos a convertir a medios, equivale a 2 medios. Entonces, menos 2 medios, menos 3 medios, equivale a tener menos 5 medios como potencia. Y la multiplicación de 3 medios por 8, recuerden que este 8 lo tengo que convertir también a una fracción. Y lo único que hago es agregarle un 1 en el denominador como si fuera un angelito que no me afecta la expresión. Recuerden, ahí siempre está ese 1, aunque no lo vea. Entonces multiplico 3 por 8 y me da 24. Y 2 por 1 en el denominador me da 2. Y 24 entre 2 me da 12. Recuerden siempre llevar el signo que acompaña a mi resultado. Si no me lo llevo, por más derivada que hayas hecho y no me pusiste el signo, está mal. Está mal porque no me está dando el resultado correcto. Bien, otra expresión es un 9x a la menos 3. Es una potencia negativa. Les recuerdo que les dije en un principio que con esta fórmula podía trabajar potencias positivas, potencias negativas y potencias fraccionarias. En este caso nos tocó una potencia negativa. Bien, simplemente bajo la potencia a multiplicar por la constante y le resto un 1 a la potencia de arriba. Entonces menos 3 menos 1 me va a quedar menos 4. Y el menos 3 por 9 abajo como coeficiente nos va a multiplicar y nos va a resultar un menos 27. Y aquí quedó el resultado de la derivada. Bien. Ahora, si se dan cuenta, la fórmula 5 y la fórmula 6 tienen un gran parecido. La diferencia es que en la 5 nada más estamos hablando de una variable, de una letra. En cambio, en la fórmula 6 ya no hablamos simplemente de la x o de la t o de cualquier variable. Estamos hablando de una función más completa. Una función que ya puede contener más de una x, o sea, x más algo o x elevada a algo, etc. Entonces, podemos trabajar con una función que puede ser también una raíz, una función que puede ser una función trigonométrica, ¿sí? O sea, es cualquier función que pueda ser algebraica o trigonométrica, o no la exponencial, sino algebraica o trigonométrica. ¿Sale? Bueno, explico. En este punto yo ya tengo que reconocer qué es lo que vale b, ¿sí? Para saber que estamos utilizando la fórmula 6 de cb a la n, necesito ubicar cuál es mi b, cuál es mi c y cuál es mi n. En este caso ubico que la constante que está por un lado es mi constante, es mi c. Lo que puedo hacer desde un principio para que no me cause problemas, la saco fuera de la derivada. Entonces, ¿con qué estoy trabajando? Con una b a la n. Entonces, si yo trabajo con esta b a la n, ya ubiqué quién es mi b. Es algo más que x, ¿verdad? Entonces me la llevo, ¿sí? Me la llevo acá en un recuadro especial.
En tu cuaderno llévate la parte, identifica quién es tu b. Ya dijimos que la b, este 1 se lo puse después. Entonces tengo una x cúbica menos 4. Esta es mi v. Ahora tengo que derivar esta v porque me la está pidiendo mi fórmula. Mi fórmula, aparte de bajar la potencia, multiplicarla por la constante, por la variable a la n-1, también tengo que multiplicar todo este resultado por la derivada de lo que venga dentro de mi función. Entonces por eso lo estoy haciendo por separado. Si mi b vale x cúbica menos 4, la derivada de b valdría, la derivo con una fórmula anterior, que es la 5. Entonces 3 por 1, acuérdate que aquí tenemos un por 1, ¿sí? Es el angelito. 3 por 1, 3, y le resto un 1 al numerador. Posteriormente, le derivo la constante. Cuando viene sola, recuerda, la derivada de una constante es 0. Y ya tengo dos elementos aquí que me interesan, lo que es b y db. Así sencillamente me voy a llevar todos los elementos a la fórmula. Fíjense, a lo mejor aquí no lo logran ver, pero si yo me llevo esta fórmula aquí abajo, bueno, nada más lo que sería el puro resultado. Fíjense, yo voy a poner puro resultado de la fórmula aquí y le voy a poner también, como ya estamos derivando, a esto ya su resultado es una y', es la derivada de y con respecto a x. Bien, ahora, ¿quién es n? ¿Quién es n en esta ecuación? ¿Quién es n? Es el 3. Entonces aquí pongo 3. ¿Quién es la constante? La constante es 7. ¿Ven? Ahora, ¿quién es la b? Pues la b tengo que poner lo que está dentro del paréntesis. Esta es mi b. Entonces, ya no era la simple x que tenía en un principio. Ahora equivale a tener una función compleja. Entonces aquí coloco dentro del paréntesis lo que equivale b. Correcto. Y luego vuelvo a poner, ¿cuánto valía n? Valía 3 menos 1. Y luego multiplicando a la derivada de b. ¿Quién es b? Ah, correcto. La derivada de b, perdón, es 3x cuadrada. Entonces ese es el número que necesito aquí por 3x cuadrada. Aquí, en este renglón, yo ya derivé esa cb a la n. Ya está derivada. Solo lo que le falta es ajustar, agrupar términos semejantes y simplificar. Entonces vamos a simplificar. Entonces, por ejemplo, 3 por 7 me da un 21, ¿sí? Pero 21 por 3, el 3 de acá también se multiplica. Este es el resultado. El 3 de acá también se multiplica y me va a quedar un 63, como en el caso de acá abajo, ¿sí? Y esta x cuadrada la voy a mandar hasta un principio, así como aquí. Y acá nada más al 3 le resto 1 y me va a quedar el mismo binomio x cúbica menos 4 elevada al cuadrado. Así es como lo requiero. Hay maestros que todavía te piden que desarrolles el binomio y que después multipliques el 63x cuadrada por ese binomio ya constituido como un trinomio cuadrado perfecto. Pero ¿saben qué? Así es lo contrario de factorizar. Así, si me lo entregas así, ya quedó un resultado ya factorizado. Bien, y otra ecuación que te puedo enseñar como ejemplo es la que sigue. Otro ejemplo. ¿Sí? Aquí lo vamos a manejar en el siguiente renglón. Y me voy a llevar esta tablita, que era mi b. Lo voy a llevar al siguiente renglón, acá abajo. Vamos a ponerle así, ejemplo. Bien. Y ya por último, tengo una fracción multiplicando una raíz. Tengo que hacer el mismo tratamiento de convertir la raíz a una potencia fraccionaria. Y donde tengo una potencia 1 y una raíz 4. Entonces tengo x quinta menos 2x a la 1/4. Multiplicando una constante 2/3. Este 2/3, siempre que veo una constante acompañada de una variable, yo la puedo sacar. No hay problema, esa al último va a ir multiplicada. Bien, entonces,
¿Qué es lo que me pide? Bajar la potencia. Un cuarto multiplicada por el 2/3 multiplicada por b, así dice la fórmula en un principio. Vamos a traernos la fórmula para que también demos seguimiento a la fórmula, no se les olvide. Entonces vamos a traer la fórmula por aquí. Ahí está. Y nos está diciendo eso, ¿verdad? Es tenemos que, en un principio les dije, tenemos que encontrar el valor de b. Acá lo tengo ya representado. Y derivarlo. Entonces x quinta me va a dar 5x cuarta. Y luego menos 2x, la derivada sería nada más menos 2, la derivada de una constante. Es aplicar las fórmulas anteriores. Ya tengo ahí mi b y mi db. Entonces recuerda que aquí la fórmula dice n por c, aquí están, n por c, por b, que es esto, a la n menos 1, o sea, a la 1 cuarto, menos 4 cuartos. Recuerda que ese menos 1 lo tengo que convertir también a fracción. ¿Cómo lo convierto a fracción? Pues me fijo en el denominador de la potencia, el exponente original fraccionario, y busco una igualdad, o sea, convertir a una semejante, ¿verdad? Por ejemplo, ese 1 lo puedo convertir en 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, un equivalente. En este caso el equivalente es 4 cuartos. Y bien, y luego dice por último, por la derivada de b. La derivada de b ya la obtuve, la pongo entre paréntesis, 5x cuarta menos 2 entre paréntesis, y ahí está concluida la derivada, no simplificada. Vamos a simplificar. Si yo multiplico 1 por 2 me va a dar 2 y 4 por 3, 12. 2 doceavos, que equivalen a tener un sexto. Solo que acuérdate que el 1 es como un angelito que está multiplicando a la variable o a la función, no lo pongo. ¿Sí? Ahí está, aunque no lo vea, ahí está. Bien, el x a la quinta menos 2x me va a quedar a la menos 3 cuartos. Ese lo pongo por un lado, ¿sí? Porque lo vamos a bajar al denominador. Y el 5x cuarta menos 2, que fue la derivada, la de b, esto como tiene potencia 1, afuera del paréntesis, ese va a ir arriba como un numerador, y esto lo voy a bajar como un denominador, pero ya convertido en raíz, donde el 3 va a ser la potencia y el 4 va a ser la raíz cuarta. Entonces, esto mismo, pero ahora con la raíz en el denominador, y ahí está esta raíz, potencia cúbica, raíz cuarta. Ese es el resultado ya final. Un último ejemplo es considerando una raíz, pero en el denominador, como dije en un principio. Y aquí está la constante también, ¿verdad? Hay una constante. Y acá también tengo otra constante arriba de esto. Entonces yo multiplico 5 por 8, 40. Entre 2 a 20. Tengo un 20 por ahí que puedo trabajar por un lado o fuera de la derivada. Aquí sigue estando el 20, pero recuerda, convertir la raíz en potencia fraccionaria, luego subirla al denominador con exponente negativo y ya tenemos un cb a la n. Simplemente bajar la n a multiplicar por la constante, luego por b, que ya la conocemos, la tenemos separada incluso, y esa misma b la tenemos que derivar. De 3x cuarta obtenemos 12x cúbica, y de menos 6x cuadrada obtenemos 2 por menos 6 menos 12x. Ya tenemos todo ahí en su lugar, simplemente sustituimos. Entonces aquí ya tengo b a la n menos 1 a la menos 1 medio menos 2 medios. Recuérdate que el 2 lo estamos convirtiendo en una equivalencia que me ayude a hacer esta suma o resta de fracciones. En este caso es suma. Y luego por la derivada de la función de b. Aquí la tengo. Y ya ahí está derivado, simplemente hay que simplificar. Entonces 20 entre 2. Aquí tengo menos 1 medio por 20 me va a dar pues un menos 10. Y de acá factorizo un 12. Si te das cuenta tengo un 12x cúbica menos 12, lo factorizo y lo saco fuera como un factor común. Y ese 12 va a multiplicar al 10 que obtuve acá, me va a quedar menos 120. Dentro de un paréntesis me va a quedar x cúbica menos x, ¿sí? Por multiplicando a la raíz que está en la potencia fraccionaria, que es a la menos 3 medios, que es una raíz donde la potencia va a ser 3 y la raíz
cuadrada, un 2. Entonces esto, como está negativo, lo bajo al denominador como una raíz. Aquí, si se dan cuenta, ya la raíz cuadrada ya no le puse el 2 afuera. ¿Por qué? Porque ya tan solo esa casita me representa una raíz cuadrada. Ya no tengo que ponerle el 2. Y eso sí, le tengo que poner la potencia 3. Y ahí ya quedó resuelta mi derivada. Las fórmulas 7 y 8 las voy a explicar en otro video. Esto sería todo.